Bueno, Siga, profe. continuamos. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo por el webinar. Bienvenido. Esperemos cubrir todas sus, llegar a sus expectativas y cubrir un poco de las necesidades que ha habido. Como le decía, soy la profesora Por Ruth favor, Centeno pueden Bautista, silenciar a soy maestra de todos. Hay primaria, interferencia. 9 años con experiencia y 5 años como maestra de guaraní. Bien, mi nombre es Franz Artea Mojica. Tengo como 15 años ya como docente, como profesor dentro del aula, con la especialidad de secundaria profesora. 5 años trabajando con el área de guaraní, tanto a nivel primario y secundario. Bueno, ya tenemos mucha experiencia, entonces Claro que sí. podemos estar compartiendo aquí entonces todas las experiencias que hemos ido ganando y vamos a compartir con ustedes todo el público y bueno, ustedes podrán mejorarla o seguir a las estrategias que vamos a presentar, ¿no es Claro cierto? que Y sí. las herramientas que vamos a presentar esta noche. Bien. Claro que sí, ellos están para mejorar lo bueno, se copia y se mejora. Así Así que es. estamos aquí para darles un poco de las pautas. Bien, vamos a compartir una diapositiva que se ha preparado y vamos a ir siguiendo los puntos para ir desarrollando. A Juan Carlos La charla de hoy Zacarías, día, pueden la temática que silenciarlo, por vamos a presentar favor. hoy día son herramientas y estrategias para enseñar el idioma guaraní en el En el aula. aula. Es muy importante, profe Ruth, Claro que tener sí. una herramienta, tener una base para poder desarrollar nuestra clase de acuerdo al grado y a la edad del estudiante, ¿no es cierto? Claro que sí. Esta noche entonces vamos a presentar la herramienta, vamos a presentar algunas estrategias, la experiencia que hemos tenido dentro del aula. Y para eso pues, los invito a que se queden hasta finalizar el webinar. Así es. Por favor, también pedirle a todos los participantes que vayan colocando su nombre completo en el chat a modo de ir tomando asistencia para su certificación. Al final de esto se va a certificar, se le va a entregar un certificado digital y se le hará llegar por su correo. Claro. Bien, entonces, una vez que nos hemos presentado, profe Ruth, claro, vamos a iniciar entonces con la siguiente diapositiva, que sería, antes de esto, profe, ¿qué tal si hacemos práctica de nuestro saludo en guaraní? Claro que sí. Pituma poromboevae, Putuma porombuevan. querei parei, Y cabiñón de no. y cabilleye, Vaya ya potañave. añave coña ñemiarita aracuareture. Ereika tú. Bien, es un diálogo que hemos preparado aquí con la profe Ruth para iniciar este webinar y para hacerlo como una de las técnicas y una de las estrategias también que se presenta. Que pueden utilizarlo. Así es. Bueno, profe. Bien, pero ¿qué nos dice la ley 070 referente a las lenguas y cultura? ¿Qué nos dice? Claro que sí. La ley 070 nos dice que sí o sí debemos aprender una lengua originaria y por regionalidad nos corresponde el guaraní. Que si estuviéramos en el interior, pues nos correspondería el quechua o el aymara. Y como estamos en este lado, pues nos corresponde aprender guaraní. Y como la ley nos los pide ya desde hace tiempo, lo único que no hemos podido... Por favor, Juan Carlos Zacarías, que apague su micrófono. Y como la ley ya nos ampara de aprender un idioma, así que estamos prestos para ello y también nos dice que no solamente es aprender una lengua, sino que es aprender culturas. Así es. Déjeme leer una parte de la ley 070, nos dice la ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez, referente a la lengua y culturas, dispone que la educación en todo sistema educativo plurinacional sea intracultural, intercultural y plurilingüe. A eso se refiere al uso de idiomas oficiales y lenguas extranjeras. En este caso, sí, a nosotros nos corresponde por regionalidad el idioma guaraní. Pero hay 3 palabras muy importantes dentro de esta ley donde habla sobre la intracultural, intercultural y plurilingüe. Pero, sí, ¿qué entendemos nosotros por intracultural? Nos dice, promueve la recuperación y fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades intraculturales, claro, y la afroboliviana. Bueno, para eso la consolidación de un Estado plurinacional basado en la equidad, profe, en la solidaridad y en la complementariedad.
Claro que A sí. eso se refiere lo que es la intracultural. Intracultural, que estamos recuperando las culturas Así es. que se está perdiendo. El otro punto que se resalta en esta ley es la intercultural. ¿A qué se refiere con intercultural? ¿Qué nos puede decir de esto, profe? Intercultural es el inter Dentro de una dentro de comunidad una se comunidad hablan, diferentes lenguas, por decir, en el lado de Camiri o la comunidad de guaraní, allá su lengua de ellos materno es el guaraní, así es. y así que ellos están aprendiendo el castellano, entonces están ya ahí interrelacionando. Bien, entonces, eso sería lo que es el plurilingüe, ¿no es cierto? Sí. Dentro de lo que es plurilingüe, entonces tenemos dos idiomas que se va desarrollando. Como decía usted, la comunidad guaraní, su lengua materna es el guaraní. Sí. Y entonces su práctica pedagógica, entonces ellos tendrían que aprenderlo también en castellano, ¿no es cierto? Pero básicamente tendrían que aprender en su idioma guaraní. En su idioma. Bien, Como su primera lengua. en la intercultural se refiere, dice, a la interacción, profe, de las culturas. Por ejemplo, un niño con un anciano. O una niña y un niño. Exacto, entonces a eso se refiere lo que es lo intercultural. Pero ¿qué nos dice la Constitución Política del Estado con respecto a las lenguas y a la cultura? Dentro del Estado plurinacional tenemos 36 idiomas indígenas, profe. Sí, de la claro. cual tenemos, vamos a nombrar ahorita la que más conocemos, sería el quechua, el aymara, guaraní, el besiró, el exacto, guaraní, el guarayo. el guarayo. Entonces, y el mojeño también. Exacto. Pero muchas de las 36, también parte de ellas, la mitad podemos decir que la estamos perdiendo porque no todos le están dando la importancia de aprenderlo. Así es. El gobierno, esto establece que el gobierno central y los gobiernos departamentales deben utilizar 2 idiomas oficiales. Por ejemplo, en las instituciones públicas tienen que utilizar 2 idiomas oficiales. En este caso, claro que sí. El castellano y el guaraní como su segunda lengua. Exacto, según nuestra región nos tocaría el guaraní. Bien, claro, profe. Sí. Vamos a pasar al siguiente punto de nuestra diapositiva. ¿Por qué aprender un idioma? ¿Por qué aprendemos el guaraní? Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿por qué aprender un idioma? Para poder comunicarnos unos con otros y poder interrelacionarnos con nuestros semejantes. Ahora, ¿por qué aprendemos guaraní? Como ya lo dijimos, por regionalidad nos corresponde aprender guaraní. Entonces, por esa manera, eso es lo que debemos, ¿por qué aprender guaraní? Claro que muchas veces nos hemos topado en el aula que nos dicen, o los estudiantes en un principio cuando dijeron, ¿por qué tengo que aprender guaraní? ¿En qué me va a servir el guaraní? O incluso hasta con los padres. Así es. ¿Por qué? ¿Cómo va a aprender? ¿En qué le va a servir a mi hijo? Bueno, entonces ahora, por regionalidad, es a concientizar a los padres y a los estudiantes que debemos aprender el guaraní. Así es. ¿Por qué aprender un idioma? Otra de las ventajas de aprender un idioma es lograr comunicarse con otras personas, ¿no es cierto? Claro que sí. En otro idioma, fomentar la independencia, oportunidades laborales. Es muy importante entonces aprender un idioma, descubrir otras culturas. De repente. Sí, más que todo no está aprendiendo solo un idioma, está aprendiendo la cultura de ese lado, está recuperando la cultura. ¿Por qué aprendemos el guaraní? Como lo decía usted, yo también he tropezado mucho con los estudiantes, con los padres, familia. ¿Por qué? ¿De qué me va a servir aprender el idioma guaraní? Decía. En todo caso, si deberíamos aprender, debería ser quechua. Es cierto, pero por regionalidad nos corresponde el guaraní. Tenemos que rescatar nuestra cultura, nuestro idioma y valorizar nuestra identidad cultural, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es de suma importancia fortalecer nuestro idioma guaraní con una visión, la formación con saberes y conocimientos para mantener viva nuestra identidad, ¿no, profe Ruth? Claro que sí. Y también no solamente es aprender, es construir la historia de un país, aprender las culturas de ellos. Y como Bolivia es pluricultural, tenemos muchas culturas en Bolivia, así que por lo tanto somos ricos en ese lado. Así es, profe Ruth. Bien, vamos a continuar aquí con la siguiente diapositiva. Vamos a ver el currículo regionalizado. El currículo regionalizado. Para eso, quiero pasarles un texto que nuestra profesora Ruth aquí ha elaborado
bueno, nos va a contar su experiencia, el por qué ella ha elaborado este texto de guaraní. Cuéntenos, profe, aquí le tengo su libro. Bueno, esta herramienta que le venimos a presentar esta noche ha sido elaborado y pensado porque cuando me tocó estar como maestra de aula, no había una herramienta donde pueda yo decir a los estudiantes, aquí está esto, de aquí vamos a trabajar, de aquí ustedes van a apoyar mejor al idioma para aprenderlo, o a los padres de familia, porque ellos nos preguntan y nos dicen, profe, ¿de dónde compro el texto o dónde pillo esto para que pueda yo apoyarle mejor a mi hijo o dónde consigo? Y no había una forma de decirle a los padres, mire, lo va a conseguir en tal parte o vamos a hacer esto. Y lo importante y lo más bonito de esto, de este producto, de ahí nació la necesidad. Que yo estuve dentro del aula y no había una herramienta con la que pueda yo trabajar o apoyar a mis estudiantes. Bueno, en ese momento tuve la oportunidad de plasmar mis ideas y crearlas. Bueno, pues aquí está el producto. Y esperemos que les agrade a todos los que nos están viendo y lo puedan trabajar. Y lo bueno es que este material viene por edad cronológica. No es que solamente voy a agarrar este material para todo el curso, tanto primaria como secundaria, no. Ya tenemos este material ahora tanto para primaria, de primero a sexto, y secundaria de primero a sexto. Así es. Y está por edad cronológica, viene con sus actividades y proyectos que se le está proponiendo, que más adelante le vamos a decir. Y lo más bonito es que este material está adaptado tal cual como nos lo pide el currículo regionalizado. No hay donde ustedes digan, no, ahora, ¿cómo voy a hacer mi PDC o mi PAT o cómo voy a ingresar el currículo regionalizado? Bueno, con este material ya está a base del currículo regionalizado. Podemos decir que está completo. Déjenme comentarle, profe Ruth, que como usted lo ha dicho, yo lo he desarrollado su libro. Creo que ha sido uno de los colegios en mi unidad educativa que ha sido el primero que ha utilizado esta herramienta. Ah, qué bueno. Y como experiencia a mí me encantó. Es como usted lo dice, está basado en el currículo regionalizado. Claro. Anteriormente sí. No teníamos nosotros el material, aparte de que el libro está certificado y avalado por el Instituto de Lenguas Guaraní Juan Añimotti. Entonces, sí. Eso es muy importante, ¿no, profe Ruth? Claro que tengamos una certificación y poder trabajar, utilizarlo como una herramienta más para el docente, para el profesor dentro del aula. Como le decía, ha cubierto muchas de las necesidades que yo he tenido y estoy seguro que a todos los que nos están viendo y escuchando han tenido muchas dificultades para desarrollar un contenido dentro del aula, dentro de su planificación. Bueno, y como a usted le ha servido muchísimo, pues entonces al público le va a servir bastante. Yo creo que sí, va a ser bastante la ayuda. Bueno, ¿cómo está estructurado el libro? Les cuento a todos los que nos están mirando en esta ocasión. El libro está estructurado por un índice, como hemos trabajado el año pasado, por bimestre. En los libros de primaria, por ejemplo, tenemos dividido en 4 bimestres y cada bimestre tenemos 4 temas. Entonces, claro que sí. Después tenemos lo que es el primer tema, unidad 1, Mete, Iramiño, Yaico. Entonces, inicia el tema con un valor, claro, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo importante que tiene el texto, que hemos pensado ponerle valor, porque son los valores, se está perdiendo dentro de nuestra sociedad, pues entonces hay que empezar a recuperarla nuevamente, porque, bueno, empezamos a trabajarlos con ellos y también a reflexionar a nuestros estudiantes, y de esa manera vamos a ir apoyándole mucho mejor a los chicos. No solamente es trabajar con el estudiante, este material está para trabajar tanto con el profesor, el estudiante y los padres de familia. Los proyectos que le proponemos aquí, pues lo va a poder trabajar desde casa con sus padres y dentro del aula. Le comento, profe Ruth, que no me ha sido muy dificultoso a mí vaciar el contenido del currículo regionalizado dentro de mi planificación, ya que está totalmente ya estructurado en su libro. No hay necesidad, solo necesitaría dentro de mi planificación colocar el contenido que voy a desarrollar, las actividades que voy a desarrollar dentro de mi clase y el objetivo holístico prácticamente lo tenemos dentro del currículo regionalizado. Claro que sí. También lo tenemos las orientaciones metodológicas, las temáticas, por ejemplo, ahí tenemos en la pantalla lo que es la simbología. Entonces, los contenidos, las temáticas ya están dentro de lo que es la herramienta de trabajo que usted nos está presentando en esta ocasión
Así es. y no va a haber muchas dificultades. Ustedes lo manejan muy bien, ustedes cualquier consulta que tengan respecto al libro, estamos predispuestos nosotros a colaborarlos y guiarlos de cómo se los puede ir desarrollando. Claro. Entonces, como le decía, el currículo regionalizado lo tenemos plasmado en el libro de guaraní y nos dice, se encuentran los planes y programas, ¿no es cierto?, en el currículo, y usted ya ha sacado las temáticas, lo ha desarrollado, lo ha realizado como un tema y ha propuesto proyectos y actividades. Usted nos decía que dentro de los libros tenemos, por ejemplo, las diferentes actividades, la sopa de letra, crucigrama, vocabulario. Van a encontrar donde el estudiante pueda dibujar y plasmar sus ideas como ellos quieran, van a poder trabajar con los colores y van a poder desarrollar un poco más la motricidad en lo que es los primeros cursos. Y más que todo, el estudiante que trabaje con este material, pues finalizando este material va a poder por lo menos tener, unas palabras o un pequeño diálogo con ellos. Así que esperemos que les encante, que les agrade, así como a usted le agradó trabajar con el material. Marín, muchísimas gracias. No, estoy seguro que le va a encantar. Si ustedes pueden observar dentro de la imagen, tenemos en el libro de primaria, de primero de primaria, tenemos lo que es los saludos, tanto para los que es dentro de la comunidad educativa, dentro del colegio, los saludos para primero de primaria, que se trabaja más la oralidad, ¿no es cierto? La oralidad. De primero a tercero de primaria trabajamos lo que es la oralidad y presenta actividades muy sencillas que puede trabajarla tanto en el colegio y en casa, con la ayuda de los padres. Ahora que estamos en esta crisis de salud del COVID-19, hemos trabajado de manera virtual con los estudiantes. Y estoy seguro que muchos de los colegios han escogido diferentes plataformas para poder desarrollar su clase. Tenemos el Moodle, tenemos Classroom, tenemos el Zoom, otros han utilizado lo que es el WhatsApp para poder desarrollar y llegar al estudiante y presentar sus temas de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, lo que podemos hacer es reinventarnos nuevamente y buscar la manera y la estrategia y las técnicas para poder desarrollar nuestros temas. Entonces, tenemos la presentación de los libros de primaria y de secundaria. Ahí tenemos de primero a sexto de primaria y de primero a sexto de secundaria. Tenemos un poco de problema con la conexión. Vamos a solucionar esto en unos pequeños problemas técnicos. Exacto, vamos a tratar de solucionar esto, por favor. Nos esperan unos minutitos, por favor, para desarrollar. Bien, hemos tenido un poco de problemas técnicos con la cuenta de Zoom, pero si Zoom los expulsa del webinar, vuelvan a ingresar con el mismo link para que ustedes puedan iniciar nuevamente y seguimos con el webinar conectado. Así que, por favor, si logra expulsar, logra expulsar el Zoom. No se preocupen y vuelvan a ingresar por el mismo link. Vuelvan a ingresar por el mismo link. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, esta es la presentación de las herramientas de trabajo, ¿no, profe? Tenemos, aparte es el nivel primario y este el nivel secundario. Así es. Aparte que los colores son muy llamativos, ahí tenemos la presentación. Miren, como les decía, se trabaja con principios y valores al inicio del tema. Ahí tenemos dibujos muy llamativos. Tenemos actividades para que el niño coloree. Por ejemplo, aquí en primaria tiene que utilizar los colores que a él le llamen la atención, pero tomando en cuenta que estamos trabajando el buenos días, que sería Puama. Y a la vez también la motricidad en el estudiante.
el karuma, que sería buenas tardes, el putuma, que es buenas Buenas noches. noches. Entonces, además que le comento, profe, que yo he trabajado como estudiante me costaba un principio con los niños más chiquititos para que se aprendan las palabras en guaraní de los saludos. Bueno, le dije, bueno niño, yo me voy a parar en la entrada del colegio y me van a saludar en guaraní. No me entra si no me saluda en guaraní, le dije. Entonces los niños preocupados que ellos tenían que aprenderse sí o sí el guaraní. Y también le dije, no, en una próxima reunión voy a evaluar por medio de sus padres, porque sus padres me van a decir si ustedes practicaron el saludo guaraní en casa. Ellos tenían que practicar con mamá, por ejemplo, pua machese, pua macheru, o putu machese. Exacto, entonces de esa manera yo logré que mis estudiantes se aprendan los saludos. Ya en tercero de primaria ellos tienen que salir hablando con un diálogo, exacto. Un diálogo corto. Ellos tienen que dominar esa parte del diálogo ya, los saludos, tanto en la familia, en la comunidad, con los profesores, con el director, y yo les recomiendo. Y con los compañeros. Exacto. Entonces, ese es el objetivo de primero a tercero de primaria, que los niños tienen que ya desarrollar un diálogo dentro de clase o en su entorno. Claro que sí. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí tenemos algunas estrategias que vamos a ir presentándola para que tomen en cuenta ustedes en el desarrollo de sus clases. Estoy seguro que algunos deben tener muy buenas estrategias. Estas son sugerencias que ustedes pueden mejorar, ¿no es cierto? Profe Ruth, ¿cuán importante es llegar al estudiante por la parte psicológica? Importantísimo, porque por ese lado llegamos a conocer a nuestros estudiantes. De esa manera los conocemos, porque si nosotros no conocemos a nuestro estudiante como maestro dentro del aula, pues podemos decir que estamos perdidos. Si el niño en casa viene con problemas y en el aula se encuentra con problemas, pues ese niño no va a tener donde escaparse. Así es. Así que es muy importante llegarle al estudiante por el lado psicológico, y aparte de eso que les ayuda bastante porque aprenden mejor. Así es. Por la parte psicológica, el docente se constituye en un auténtico facilitador, un guía, un mediador cognitivo y afectivo del proceso de aprendizaje del niño y del adolescente. Sí. Este rol implica conocer más al estudiante, ¿no es cierto? Claro que sí. No solo por su nombre tenemos que conocerlo, sino que también de acuerdo sus conocimientos, sus sentimientos, sí, sus virtudes, sus defectos, sus potencialidades y las limitaciones que tienen, ¿no es cierto? Es, para poder explotar las potencialidades que tiene el estudiante, para eso hay que conocerlo. Además que hay que conocer también el contexto e identificar qué es lo que le gusta o le interesa al niño, al estudiante. Es muy importante. En una ocasión un niño prácticamente no quería entrar a mi aula en la clase de guaraní, pero conversando con el niño le interesaba mucho lo que es el astro, o sea, el sol, los planetas. Entonces, yo por ahí le voy a llegar al niño. Claro que le dije, venga, vamos a ver los diferentes planetas, cómo se dice cielo, cómo se dice sol, luna, estrella en guaraní. Le interesó al niño, no, quedó motivadísimo y entró a clase y era el primero sentado en la clase. O sea, hay que ver las necesidades, los intereses de los estudiantes, ¿no es cierto? Para poder llegarle y también para que le agrade, porque si dice guaraní, ay no, ¿qué voy a aprender? Entonces pues hay que buscarle por el lado bueno para que le interese y esté despierto y con las energías puestas para aprender. Así es. Otra de las estrategias, profe Ruth, es la organización espacial del aula. ¿Qué nos dice? Importantísimo, porque no solamente es que el profesor esté adelante y los estudiantes en fila, no. Solo que aquí ya rompen, ya no el profesor se queda en un lado, el profesor puede estar donde el estudiante lo necesite, donde se vea la necesidad, no solamente adelante, puede estar en círculo, puede ponerlo en círculo, en media luna. Ya se ve cómo se organiza, depende de la necesidad de los estudiantes para hacer la organización del aula. Así es. Hablando de la organización del aula, habemos profesores que tenemos nuestras aulas. Por ejemplo, yo que soy profesor de guaraní, tengo mi propia aula para desarrollar y poder decorar mi aula a mi antojo, claro, ¿no es cierto? Claro que sí. También tenemos profesores que son profesores de aula donde desarrollan todas las áreas. Los profesores de primaria, por ejemplo, tienen
pueden trabajar con rincones de aprendizaje, Claro que sí. no sé, tener un rinconcito de aprendizaje con el área de guaraní. Es muy importante lo que es la decoración, ¿no es cierto? Claro, porque el niño aprende observando. De lo que observa va aprendiendo, va memorizando, entonces va aprendiendo mucho mejor. Así es. Cuán importante es, por ejemplo, si un estudiante de secundaria sale de una asignatura que es pesada, de química o matemática, por ejemplo. Viene todo exacto, frustrado. Entonces frustrado. A mí me encanta la matemática, por cierto, pero hay chicos que de verdad que vienen con ese problema, ya no matemática. Ya no dicen, ¿no? Entonces ellos esperan una clase que sea motivadora, o sea, que les alegre, que les sea familiar, ¿no es cierto? Entonces el profesor tiene que buscar esa estrategia o decorar su aula que sea de manera que sea algo familiar para el estudiante. Que le llame la atención, que le agrade al estudiante llegar ahí, que no llegue ahí todo apagado y que llegue más apagado, no, pues, tiene que llegar si viene con altibajo, bueno, pues llega ahí, que se encienda. Bien, con la siguiente estrategia que tenemos, que es la organización estudiantil. Usted lo decía anteriormente que ahora el estudiante no es necesariamente que se siente en fila. Ahora el profesor tiene la oportunidad de organizar a sus estudiantes, ya sea de media luna, como lo decía usted, de manera grupal, en pareja, como ya uno se ve la necesidad de cómo lo va a trabajar y depende también mucho de las actividades, cómo va a trabajar con los estudiantes. Y no solamente dentro del aula, también puede tenerlo afuera para que pueda estar más conectado con la naturaleza o con la madre tierra. No solamente nuestra clase es dentro de las cuatro paredes, ¿no es cierto? Podemos hacer una guía dentro de un jardín, o sea, en nuestro mismo establecimiento o en nuestro contexto, por ejemplo, un parque, una plazuelita para ir a trabajar, no sé, sobre las plantas, la tierra, el abono, aprovechar, ¿no es cierto? Claro, aprovechar todo eso de ahí, cosa que el estudiante lo viva. Exacto. Y de esa manera lo va a aprender mucho mejor. Así es. De esa manera podemos, dentro de la organización estudiantil podemos lograr que intercambien las ideas, la cooperación, la solidaridad entre estudiantes, las técnicas de trabajo, por ejemplo, aporte en grupo. O sea, de esa manera podemos aprovechar. Y también ellos se llegan a conocer. Así es. De mucho mejor. Otra de las estrategias que tenemos es prácticas pedagógicas. ¿Qué entendemos? Dice, nuestra práctica pedagógica debe orientarse a lograr el desarrollo a través de experiencias significativas, recuperar los conocimientos previos, la riqueza del contexto, como lo decíamos anteriormente, y propiciar un diálogo cultural. Claro. Si decimos experiencia significativa, es por decir, si yo a mi estudiante le voy a enseñar la planta, pues no solamente se lo voy a dibujar la planta ahí, sino que lo tengo que llevar para que el estudiante vea la planta. Así es. No es tampoco decir, voy a enseñarle la planta, llevo una planta toda arrancada, pues entonces, ¿qué le estoy enseñando a mi estudiante? Así es. Obviamente que ya esa planta ya no va a vivir, se va a morir. Entonces debo enseñarle significativo, algo que le signifique, que sea real para él. Así es. En secundaria que trabajamos con adolescentes, tengo una sugerencia, por ejemplo, debate y discusión sobre las culturas, ¿no es cierto? En secundaria. Sí. A los chicos les encanta lo que es la investigación. Uno le da las pautas para que ellos puedan investigar y podemos hacer un debate en cuanto a lo que es la cultura guaraní o otra cultura que tengamos. O también pueden hacer la representación de la cultura, puede trabajarlo de esa manera. Es otra de las estrategias que puede utilizar el maestro ahí en clase. Si en la próxima vamos a hablar de la cultura guaraní, pues entonces vestiré un grupo que venga representado ahí para el debate o puede ser como una exposición o un pequeño drama que ellos puedan hacer sobre la cultura. Exacto. En mi unidad educativa, por ejemplo, se trabaja mucho lo que es la Feria de la Cultura. ¿Y por qué no presentar una Feria de la Cultura de nuestra región, de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como profesores tenemos que buscar esas estrategias y proponer ese proyecto para que se desarrolle en nuestras unidades educativas. Si nosotros... vamos recuperando las culturas y aprendiendo de las culturas. Vamos revalorizando todo lo que es nuestra identidad. Bien, otro de las estrategias o técnicas que se ha desarrollado son los diálogos en guaraní. Sí. Por ejemplo, en secundaria es muy importante que se vayan interactuando entre estudiantes. Entonces, como ya desde el cuarto de primaria ellos tienen que aprender a instalar un diálogo sencillo, ya se va
ya va teniendo la base para secundaria, Exacto. así que en secundaria ya le es más fácil armar un diálogo entre compañeros, Ya puede utilizar en un verbos. grupo, van utilizando, conjugando verbos y todo lo demás. Exacto, los Sí. pronombres personales, los verbos, entonces los ariales y las chendales también, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, Y los tiempos también dentro de los verbos. así que es. Hay que en ese buscar lado, esta técnicas. herramienta le va a ayudar muchísimo al nivel secundario. Así porque es. Aquí tenemos la conjugación de los verbos, tanto en los diferentes tiempos. Tenemos para traducir ya oraciones sencillas. Déjenme mostrarle a todos los que nos están viendo. Por ejemplo, tenemos aquí los saludos que ya se va graduando un poco más complejo para lo que es secundaria. En primaria aprendíamos lo que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, tanto el saludo para mamá y papá. Ahora aquí vamos un poco más con un poco más de complejidad de acuerdo a la edad también, ¿no es cierto? Claro. Cronológica del estudiante. Ya vamos viendo lo que son las preguntas en guaraní, Y las respuestas en guaraní. Entonces, claro que sí. En secundaria va a aprender todo eso el estudiante. Así es. Aquí tenemos, por ejemplo, oraciones sencillas que puede utilizar con el vocabulario y poder traducir. En cada tema tenemos vocabularios. Así Entonces, con ese vocabulario podemos traducir las oraciones que plantea el libro. Va a poder trabajar y responder a las actividades que están ahí. Tenemos crucigramas más complejos también para esta edad. Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, para armar un diálogo de dos personas, ¿no es cierto? En pareja. Podemos hacer entre 3 personas entre también. 3 o en 4 o en grupo. Depende, ya mucho va a depender del maestro cómo lo desee trabajar. Aquí tenemos el segundo tema de tercero, si no me equivoco, sí, tercero de secundaria. Por ejemplo, estamos viendo lo que son los pronombres personales. Los pronombres personales en primera persona, segunda persona, tercera persona. En singular y en plural. Bien, entonces, prácticamente el libro está hecho a medida de nosotros, colegas. Ustedes lo consiguen el librito. A responder a las necesidades que hay dentro del aula. Recuerdo que cuando nos dijeron los primeros años que teníamos que llevar guaraní, o sea, yo estaba perdido, o sea, tenía que buscar, investigar, miraba el currículo regionalizado, aquí están los temas, pero no había dónde empezaba, cómo, exacto. Ahora con el libro de guaraní que usted nos está, esta herramienta que nos está proponiendo, pues ya no se va a preguntar todo eso, sino que lo va a empezar a trabajar. Así es. Bien, a continuación vamos a ir con la siguiente diapositiva. Y tenemos una pequeña canción que se llama La Familia, ¿no es cierto? ¿Lo hacemos, profe? Claro que sí. A ver, vamos a... Mongoy Tentarapegua. Exacto. A ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cheretara, cheretara, cheruchesu, cheruchesu, cherukeitunondewa, cheributacuewa, hare micharai, hare micharai. Bien. Usted me califica. Usted me califica. No, bienísimo. Ese para primero de primaria, como son, ellos aprenden de manera oral. Exacto. De primero a sexto es oral, de primero a tercero es oral, así que ahí es importantísimo la vocalización para que el estudiante aprenda. ¿Y qué mejor manera que se aprende el estudiante? Cantando su ronda. ¿No? Y a ellos les encanta. Así es. Entonces ahí va a aprender la rondita de la familia. La familia, el papá, la mamá, el hermano grande, el hermano chico y el bebé. Y ellos lo cantan emocionados. Sí, no. Y cuando llegue la hora de guaraní, y si uno dice, por ejemplo, ay no, como ser maestra de aula, hay veces uno viene enlazado con otra materia, entonces dice, ay no he terminado, bueno, continuaré con esto. Ellos están a la expectativa y dicen, no, profe, ya nos toca guaraní, y ellos están emocionados, nos toca guaraní, vamos a aprender esto. Y en una clase que su estudiante se aprenda 5 o 6 palabras, es lograr muchísimo con ellos. Así es. Y esa tiene que ser su reto de cada maestro, que el estudiante vaya aprendiendo por lo menos unas 5 o 6 palabras. Así es. Por lo menos en una clase tienen que aprender 5 palabras en guaraní. En guaraní y traducido, ¿no es cierto? Claro que sí. Comentarle, profe, también usted me había dicho que el libro también lo tenemos en digital. Sí. ¿No es cierto? Entonces, estas ronditas, por ejemplo, seguramente también nos va a proveer audio. En audios, entonces, claro que sí. Ahí está, estimados colegas, vamos a tener entonces canciones, además que vamos a tenerlo todo el libro en digital. Esto me ayudó mucho a mí, el digital, uno, porque
de sorpresa nos agarró la pandemia. Claro, a y, todos. y mis estudiantes sus materiales prácticamente lo dejaron en el colegio. Y yo, ¿qué hago? Dios? ¿Qué hago yo? Bueno, tengo el digital, entonces a compartirlo el libro mediante Zoom y de esa manera ir desarrollando. Ya a medida que iba pasando el tiempo, ya algunos padres venían a recoger el material, se llevaban el libro. Mientras tanto, yo le mandaba fotografía del libro, obviamente que ellos podían trabajarlo, pueden imprimirlo o pueden trabajarlo directamente copiándolo de acuerdo a la necesidad del estudiante, porque no hay como exigirle, decirle, me imprime el texto y lo trabajan. No. Si el estudiante no tiene dónde imprimir, pues entonces lo que va a hacer es trabajarlo en su cuaderno. Así que no hay como decir que los profes digan, no hay material, no pudo trabajar el estudiante, pues entonces, como es, a reinventarse nuevamente. Así es, a utilizar plataformas, las herramientas tecnológicas para poder desarrollar. Además también de que uno se va capacitando, ¿no es cierto? Ahora hay muchos cursos gratuitos que se está lanzando por el Ministerio de Educación, entonces hay que aprovecharlo. Aprovecharlo al máximo. Así es. Bien, entonces, en resumen, las estrategias que hemos visto, por ejemplo, en la parte psicológica, el docente tiene que conocer al estudiante, ¿no es cierto? Sí. Ver sus necesidades. El profesor no puede estar sentado en un solo lugar adelante, en una esquina, no. Ahora y mandar de allá no, puede estar en todas partes del aula. Tiene que moverse de acuerdo a la necesidad del estudiante. Los estudiantes no es necesario que se queden en fila siempre, pueden sentarse en media luna, en grupo, en pareja. Entonces, y ellos van compartiendo sus ideas, ¿no es cierto? Claro, proponiendo proyectos o proponiendo su actividad que quieren desarrollar. Y ellos son bien ideosos, tienen ideas. Wow, uno dice una cosa y ellos lo tienen ahí, lo van construyendo y dicen, no, profe, podemos hacerlo así o lo hago así. Ya no es esa forma de decirle, esta flor es roja, entonces solamente por ahí ellos pueden imaginarse una flor amarilla, azules, verdes, pues, es a dejarle que ellos crezcan o produzcan su creatividad. Y por último también tenemos a nosotros como profesores, tenemos que ser bien creativos. Así es. Buscar estrategias, técnicas. Yo por último he tenido que bailar con mis estudiantes. No se imagina, yo en el Zoom bailando ahí para que mis estudiantes al ritmo de las tamboritas de Rosita Pochi, no, y ellos también. O sea, uno... Claro, porque es uno el que tiene que darle el ejemplo, porque si el profe, y yo pido que bailen, pues si yo no voy a bailar, pues mi estudiante menos no lo va a hacer. Entonces, pues vamos a bailar entonces, sí. Ya el estudiante ya se siente más con ánimo de bailar. Después le cuento, ¿no? Esa experiencia, después de haber bailado ahí, ellos también aplaudiendo y moviéndose también, o sea, les encantó, tuvieron más curiosidad de saber sobre la cultura, en especial en ese tema, estaba tocando el tema de la música y los instrumentos musicales. Claro. Entonces, o sea, estaban ellos motivados a seguir aprendiendo más sobre la cultura guaraní. Qué bueno. Bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí. Estas imágenes que les estoy mostrando en este momento son productos que he logrado sacar de cada contenido que nos propone usted como herramienta. Sí. Además que también dentro de estos libros propone usted proyectos, ¿no? Así es. La recuperación, por ejemplo, de saberes y conocimientos. He visto también, bueno, he desarrollado con los chicos, por ejemplo, el tema de la cola de caballo, que es una planta medicinal. Medicinal para que puedan... Y los chicos... Muchos no sabemos para qué sirven algunas hierbas y cuando vemos y empezamos a investigar, pues descubrimos que tienen muchas propiedades y beneficios para nosotros. Pues entonces, pensado en él y como el currículo regionalizado nos lo pide, pues entonces está plasmado ahí para que lo puedan trabajar. Y a la vez también se puedan beneficiar. Así es. Le comento, ¿no? Una experiencia, una estudiante, bueno, yo le dije, ¿no? Me van a investigar lo que es las propiedades y la virtud de la cola de caballo. Entonces la estudiante en una exposición lo realizó muy bonito, hizo su mapa conceptual, lo hizo a través de medio tecnológico, por ejemplo, con diapositivas, expuso, y dice, ¿no? En unos comentarios, mister o profesor me dice, he visto que aquí mi mamá tiene la solución para el problema de peso. Mi mamá busca mucho, o sea, hace mucha dieta y con la cola de caballo también va a mejorar, le voy a proponer la cola de caballo que consuma. Entonces, ya ahí estamos logrando que se familiarice. Exacto. Con la naturaleza, con lo que es los remedios naturales y no tomar tantos medicamentos químicos. Exacto. Que más, en vez de mejorarnos, también nos va dañando.
tenemos muchas bondades y hay que saber aprovecharlo. Así es. Y los niños actualmente ya van perdiendo eso. Uno, porque como padre, de repente ya recurrimos directamente a lo que es los productos de la farmacia y nos olvidamos Sí. un poco de lo que son, por ejemplo, la manzanilla, la hoja de guayaba, paja de El cedrón, el caré. caré, Sí. cuáles son sus beneficios, sus propiedades, en qué nos puede ayudar. Entonces, de esa manera nosotros vamos revalorizando entonces nuestra cultura. Así es. Bien, aquí por ejemplo en la primera imagen donde ustedes pueden ver los colores de las lanas roja, amarillo y verde, en una ocasión era para un 6 de agosto, esto le hablo Sí. del año pasado por ejemplo, y este año también hemos vuelto a trabajar. Bueno, les vamos a hacer decoraciones por nuestro aniversario de nuestro país. Entonces, ellos buscar, a ver, pensemos a ver qué podemos hacer, qué decoración podemos hacer. ¿Qué tal, profe, si utilizamos lanas? Dice, ¿no? Entonces, bien, ya anotamos como primer material lana. Pero ¿qué vamos a hacer con la lana? Decía, ¿no? Entonces, Claro. Ellos tienen que ir pensando qué van a hacer con la lana. ellos querían armar, por ejemplo, la flor de la cantuta. Pero, ¿qué material utilizamos para hacer la cantuta? Y lo único que podían relacionar un poco era con la botella. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a armar con la lana, obviamente lo bañaron con carpicola y fueron pacientemente enrollando todos los colores de la bandera. Y quedó muy hermoso y lo Ahí se utilizamos para los trabaja la actos civiles. paciencia. Por eso Exacto. dice la paciencia es una virtud. Pues entonces ahí vamos, si tenemos estudiantes que son impacientes, pues esa es una de las estrategias que puede trabajar para mejorar. Así es. Esa parte del estudiante. Otra en la parte de arte, Sí. la arte de guaraní, también Claro. toca el tema de arte en guaraní. Sí, de arte y también a la vez lo que es la simbología y por lo tanto parece que usted también lo ha trabajado. También lo he trabajado, profe, y le lo ha cuento. plasmado en esta hermosa tinaja. Esos son trabajos, por ejemplo, de secundaria. Y Claro les que sí. encantó a ellos porque ellos de alguna manera ellos buscaban los diseños, los símbolos guaraní y lo iban ellos desarrollando, o sea, utilizando los símbolos guaraní para hacer su propio diseño. Claro que sí. Entonces, les encantó a los chicos y se divirtieron mucho pintando. Y a la vez se van de ellos desestresando. Así es. Otra de los productos que he logrado sacar, por ejemplo, es sobre los cestos, ¿no es cierto? Los cestos que también se le propone como proyecto dentro de las herramientas que se le está presentando. Así es. Y a los chicos les encantó, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos el bejuco para hacer el cesto guaraní, entonces, Claro. ¿qué material utilizamos para hacer un cesto? Y seguramente algunos chicos ya habían visto reutilizando lo que es el periódico. Claro. Entonces, que sí. en cuenta del bejuco vamos a hacer con un periódico. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, los chicos armando los palillos con periódico para ir luego armando. Aquí van armando ya los chicos el cesto y este es uno de los productos que Claro que sí. se ha logrado. Y a la vez usted está enseñándole al estudiante a reutilizar el material que tiene en su entorno. Así es. También dice, mister o profesor, me dicen, ¿por qué no hacemos portarretrato? Bien, hagan bueno. el portarretrato entonces. Claro, porque colores. no hay que coartarle al estudiante, decirle, no, que esto, o es solamente una idea, o vamos a hacer solo el sexto. Si el estudiante quiere hacer otra cosa, pues hay que motivarle a decirle que. Así es. Para que en un futuro ellos no se digan o quieran hacer algo y como ya tuvieron un no en un pasado, ellos van a estar con esa de ¿lo hago o no lo hago? Así es. Y van a estar indecisos. Pues entonces, si el estudiante quiere hacerlo, pues hay que apoyarle y decirle, haga. Así es. Bueno, le comento que en nuestra unidad educativa tenemos como costumbre siempre presentar los productos, ya sea por trimestre o por bimestre o a fin de año. Siempre tenemos nuestra feria. Decisión de cada unidad educativa. Entonces, o de cada maestro que desee mostrar su producto. Aquí los chicos estaban muy motivados, estaban armando sus letreros en guaraní, y iban a presentar todos los trabajos que habíamos desarrollado en el bimestre. Y también aquí tenemos una imagen de estudiantes plantando aquí un árbol y eso lo aproveché en uno de los proyectos que tiene el colegio, teníamos el proyecto de arbolizar el colegio. Claro que entonces, sí. aproveché. Y a la vez también usted aprovechó también para enseñarle las partes de las plantas en guaraní. Así es. Aproveché de enseñar las partes de la planta en guaraní. No, le encantó a ellos salir, o sea, de las 4 paredes salir y ir a... Y estar conectado con la naturaleza, ahí con la madre tierra. Así es, un tajibo, les encantó, a ellos les encanta la flor del tajibo, entonces consiguieron una plantita con la ayuda de los padres
la planta de tajío, y si usted ha visto por alrededor del colegio hay puras plantas de tajío. Entonces, Sí. eso es de hace unos años y también lo he desarrollado de esta manera, aprovechando el contexto que uno está alrededor del colegio. Entonces, es muy importante la creatividad del profesor. Y hacerles y explotar la creatividad de los estudiantes, porque ellos son más creativos que uno. Así es, son más creativos. Ellos Ellos están ahí pensando en qué y más si se le va a decir la próxima clase vamos a avanzar tal cosa o tal tema, ya ellos vienen ya con las ideas, si vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, entonces puedo decirle al profe, hagámoslo así o hagamos esto, ya ellos vienen con las ideas puestas ya. Le quiero mostrar otros trabajos también, por ejemplo, yo buscar mi propia materia para poder enseñar, por ejemplo, en cualquier librería ustedes pueden conseguir el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y yo he aprovechado, por ejemplo, le he colocado esto en mi pizarrón y le he preparado lotitas con las partes del cuerpo en guaraní, entonces lo invitaba a mis estudiantes a que ellos vayan y coloquen. Pegaban. Vayan ubicando. Exacto, y van ubicando las partes del cuerpo. Esa es otra de las estrategias que puedo utilizar para enseñarle el cuerpo humano. Así es. Y no solamente el cuerpo humano, puede ser también las plantas o como aquí también tenemos los alimentos. Así es. Es otro del material que tiene muy bonito. Además que he articulado con la materia de computación, por ejemplo. Claro que sí. Ellos llevan computación en el colegio, entonces, bueno, yo les dije, vamos a trabajar lo que es los alimentos en guaraní. Búsquenme estos alimentos con imágenes. Ustedes hagan su diseño y ustedes lo van a plasmar como ustedes lo vean conveniente. Pueden hacerlo en cartulina, de acuerdo a sus posibilidades. A su posibilidad y a las necesidades que en esta ocasión, por ejemplo, un grupo de estudiantes, bueno, yo los colaboré, por ejemplo, con lo que es la traducción de los alimentos y ellos, con la guía de la profesora de computación, han hecho el diseño y lo han plasmado de esta manera. Sí. Y aparte de este material le sirve para tenerlo en su aula, dentro de su aula, ahí textualizado para que el estudiante lo aprenda. Y lo más importante es que lo puede tener ahí y el estudiante lo va a observar y va a ir memorizando y eso le va a ayudar a aprender mucho mejor. Así es. Otro de los trabajos, por ejemplo, que los chicos han sido muy creativos, esto por ejemplo en secundaria, lo que es, no sé si puede verse, vamos a, perdón, no he compartido, voy a compartir nuevamente ahorita lo vamos a observar aquí. Por ejemplo, este es un árbol genealógico, ¿ya? Los chicos lo han elaborado, han presentado a toda su familia. Le cuento que con este árbol genealógico no es nomás presentarlo, sino que él vino a presentarlo en guaraní. Claro que sí. Eso es importante porque ellos ya van aprendiendo de la familia y si es secundaria pues vienen mucho más, porque en primaria solamente podemos decir papá, mamá, hermanos y si tiene el hermano mayor o el hermano menor y los abuelos, mientras que en secundaria ya vienen más ramificados a la familia y ellos tienen más capacidad de aprender. Este es el cuadro que hablábamos hace ratito, no lo estaban mirando nuestros colegas. El cuadro de los alimentos. Así es, el tembiureta. Tenemos las frutas, algunos alimentos, las carnes, lo que es los lácteos. Entonces, de esta manera, estos son trabajos de mis estudiantes, por ejemplo. Y lo puede tener en su aula colgado para que ellos lo puedan, lo están viendo y lo van memorizándose y van aprendiendo mucho mejor. También este es el material que yo he utilizado, por ejemplo, no lo estaban viendo mis colegas, no lo estaba compartiendo, el cuerpo humano. Este material lo pueden conseguir ustedes o pueden elaborarlo. O pueden elaborarlo con el material que tenga en su entorno. Así es. Lo pueden elaborar con sus mismos estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos estos cuadritos que lo tenía en mi pared de mi curso sobre el tema de los saludos, Tamara M. Entonces, tenemos buenos días, buenas tardes en guaraní, puam, macaru, mapitum. Entonces, las preguntas, el estado, las respuestas de acuerdo al estado de ánimo, claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo está? Excelente, mal, más o menos. Y cabía. ¿No? Entonces, de esa manera nosotros vamos buscando las estrategias y las técnicas para poder desarrollar nuestro contenido. Claro. Y seguramente que muchos de los colegas tienen mejores trabajos también. Tienen mejores trabajos, mejores ideas y trabajenlo con sus estudiantes, exploten esa creatividad de los niños. No hay nada más que decirle que explotar al máximo a los estudiantes para tener unos seres maravillosos en un futuro y no estar de ser, ay no, ese fue mi estudiante y no pude hacer nada por él. Pues entonces estamos aquí para poder hacer que ese estudiante sea mejores que nosotros en el futuro. También dentro de lo que
Esto de aquí, por ejemplo, yo pude trabajarlo con mis estudiantes, como nos lo pone el currículo regionalizado, nos pide tejido, pues Así entonces es. este es uno de los tejidos que pude elaborar con ellos. Este es un tapete, puede ser en pequeño, depende de la necesidad o para qué más o menos lo necesita el estudiante. Pueden hacer para un mantel o para donde ellos puedan descansar, depende del tamaño que quieran. Así Esto es. se hace en Muy regleta. interesante, ¿no? Claro Y que esa es sí. una técnica, una estrategia de Una de usted, ¿no las, es cierto? claro que sí. Y otro de los materiales o de los trabajos es trabajar con ellos lo que es con botones. ¿Esto para qué le va a servir al estudiante? Le va a servir de muchísimo porque va a aprender a colocar un botón. Si en algún momento el estudiante no está la mamá o no está el papá o no hay ni el hermano ni nadie que le ayude, si le salió el botón y va a llegar tarde a clase por esperar a la mamá o no va a ir a clase porque no sabe colocar un botón, pues aquí le enseñamos a que el niño Es aprenda a muy colocar. importante. Es muy importante que el niño trate de resolver sus propios problemas, ¿no es cierto? Claro Problemas, que por sí. ejemplo, sencillos que se le salió el botón, entonces busca la agujita y el hilo y empieza a colocar el botón, ¿no Empieza es cierto? y ya está preparado para el futuro. No estábamos compartiendo algunos materiales, esta es la tinaja que han trabajado los estudiantes de secundaria con la simbología con la guaraní. simbología guaraní, ¿Ya? así que ya ellos aquí han plasmado su creatividad de cómo ellos pudieron pintar y aparte de eso han trabajado, han manipulado y están mejorando su motricidad. Así es. También tenemos el sexto, que lo estábamos comentando, pero no se veía, no estábamos compartiendo, pero ahora lo están viendo. Ustedes nosotros como profesores buscamos, ¿no es cierto? Claro. Diferentes estrategias, proyectos que se pueden desarrollar. Les voy a compartir en este y se momento. pueden mejorar, pues no solamente quedarse con eso y ahí ustedes pueden mejorar muchísimo. Así es. Pregunta la profesora María, dice si los textos hay para primaria y secundaria. Sí, ¿no es Claro cierto? que sí, los textos está hecho para el primero a sexto de primaria. Exacto. Está por edad cronológica, lo que el estudiante puede aprender por edad. Así es. Y secundaria igual tenemos de primero a sexto. Pregunta. Así que no hay como digan dónde encuentro esto y solamente puedo trabajar con un material para todos los cursos. No, ahora ya está pensado para todo, de primero a sexto tenemos los textos También elaborados con todas sus actividades. Si lo teníamos en digital, también lo tenemos en digital y lo pueden tener en digital para que ustedes lo puedan trabajar con sus estudiantes. Ustedes estos textos los pueden adquirir en la editorial Iñarandú, que ya vamos a pasarle por vía correo la dirección o un teléfono para que ustedes puedan comunicarse. Claro. Exacto. Como les dije, quería compartir uno de los proyectos que desarrollé con segundo de primaria. En este momento se lo voy a mostrar. Aquí lo tenemos. Este proyecto lo desarrollé durante la pandemia. Aproveché los medios. Y es uno de los proyectos que está plasmado en el texto. Así es. Bueno, yo en una ocasión, no toca el tema de lo que es el proceso de germinación del frijol, le dije, ¿no? Sí. Ese es el proyecto que vamos a trabajar. Entonces, en una clase anterior ya le había pedido los materiales. Entonces, me van a conseguir una maceta, me van a conseguir tierra o abono y una semilla, le dije, ¿no? Pero el libro proponía, nos estaba pidiendo lo que era frijol. Sí, y algunos chicos decían, mister o profesor, no hay cómo salir, no hay movimiento, no podemos salir a buscar el frijol. Entonces, vamos a hacer una cosa, busquen una semilla que tengan en casa. Y uno de los niños me dice, mister, yo tengo tomate. Tomate, entonces, aquí le voy a mostrar entonces el proceso de germinación del tomate. Entonces, aquí el niño, por ejemplo, en una maceta de una botella, por ejemplo, desechable, aprovechó y lo plantó ahí. Como iba creciendo la plantita, o sea, necesitaba más espacio. Claro. Dice, ¿no? Sí. Aquí comenta la mamá, que con la ayuda de la mamá, por supuesto, ellos pasaban. Claro, son proyectos que pueden trabajarlo, como les decíamos también anteriormente, no solamente trabajar en el aula, sino que lo trabaja el maestro, el estudiante y los padres. Exacto. Buenas tardes, mistress. Sembró el 1 de julio tomate, ya están haciendo, dice. Farid está feliz, dice. Entonces, el niño se estaba emocionado porque estaba viendo crecer una planta que él había plantado. Entonces, ahí tenemos, yo, lo felicito, y ese proceso tenía que dibujarlo en el libro. Tenemos 4 cuadros, aquí lo tenemos. Por ejemplo, en estos 4 cuadros,
bueno, no lo El están viendo en proceso. este momento, pero tenían que dibujar el proceso. Entonces, a Claro que medida sí. que iba creciendo, y el niño iba dibujando en el libro el proceso de crecimiento del frijol de germinación. Ahí tenemos, por ejemplo, la planta de tomate, ya lo habían trasladado a su jardín y dice, buenas tardes, mister, su tarea de Farid, del 1 de julio, lo pusimos al suelo, era muy chico la botella donde estaba la planta, el tomate está grande, ya va a florecer, dice. Emocionado el niño y la mamá también, porque Claro, si porque lo usted está ve a su viendo, niño contento, alegre, uno está entonces, feliz. exacto. Entonces Sí, ahí y lo tenemos. importante es que ahí se le está enseñando al estudiante a valorar, porque él ha sembrado, ha plantado esa plantita y lo está viendo crecer, pues, por lo tanto está valorando la Es naturaleza. cierto, muy cierto. Ahí tenemos ya la planta con flores y con frutos. Mister, buenas tardes. Ahí está su planta de Farid, lleno de tomates, contento, ¿no? Pone su carita feliz ahí. Y por último tenemos El el producto. producto. Buenas tardes, mister, le mando foto. Ya cosechó Farid sus tomates. Dice, muchos abrazos Farid. Dice, entonces, contento el niño porque ya Se ves comió el los fruto. tomates. Exacto, ya la comió en una ensaladita, no sé, ya Ya, ¿qué habrán hecho ya con el tomate? pero Pero vio los frutos, ha así visto, es, ha plantado, lo ha visto crecer y lo ha visto frutear. exacto. Entonces, ese proyecto ayuda mucho a que se vaya desarrollando el niño emocionalmente también, ¿no es Sí, cierto? así Eh, es. Va adquiriendo los valores, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, a la Así. madre tierra. Entonces, esto nos ayuda mucho, estos proyectos. Además que yo lo he aprovechado también, he enseñado cómo se dice maceta en guaraní, les he enseñado cómo se dice tierra en guaraní. Por Claro que sí. ejemplo, el frijol en esta ocasión, el tomate en guaraní es Es tomate, tomate. ¿no es cierto? Entonces, Tomate. el frijol, por ejemplo, que era en esa ocasión, se dice cumanda, la Claro que sí. maceta, baeuru, la tierra, ubu. Sí. Entonces, de esa manera yo fui trabajando lo que es el proyecto, el proceso de Así es. germinación del frijol. En este caso, tocamos ahí el tema de lo que es El el tomate. tomate. Como no había frijol, pues entonces la semilla que tuviera en casa. No Exacto. solamente decirle al estudiante, es el frijol, usted me consigue el frijol y no importa la pandemia. Pues no, sino se le dio la oportunidad de que él plante la semilla que tenga en casa. Así es. Para las personas que no han logrado entrar al webinar, este webinar está siendo grabado, lo vamos a compartir por Facebook. Claro que sí, lo pueden volver a ver y lo pueden volver a escuchar. Así es. Entonces, voy a compartirle también un documento de trabajo que he desarrollado yo durante la pandemia. ¿Cómo desarrollaba yo mi clase? Claro que Yo sí. tuve que reinventarme, bueno, ¿qué hago, no? Bueno, en nuestro colegio, por ejemplo, nos han capacitado en una de las plataformas del Moodle, por ejemplo. Bueno, Sí. de todas maneras, yo necesito un documento que quede para el estudiante y me lo devuelvan. Entonces, Claro. no todas las familias tienen impresora, No todos. no todas las familias en esa ocasión llevaron todos sus libros, sus materiales a sus casas, entonces lo que yo hacía era elaborar un documento de trabajo. Facilitarle la clase para que él pueda ingresar, pueda hacerlo y pueda trabajar desde Exacto. casa. En esta ocasión era para el segundo trimestre, primero de primaria, materia guaraní, nombre del estudiante, curso. El tema era los objetos del hogar. El objetivo, sí. Tenemos ahí el objetivo planteado. Y obviamente siempre yo empezaba con el saludo, motivándolo con el saludo a los estudiantes. Entonces, buenos días estudiantes, puama oyen buen vareta, queréis palén, queréis papén. Bueno, y qué importante, digamos, que uno vaya con esa energía de decirle buenos días y que de allá le responda. Así es. No, y al menos estando encerrado, pues se uno llena, ahí, ¿no? Se llena mucho de energía, esa energía que irradian los niños, los motiva también a uno a seguir mejorando. Claro, y no solamente estar pensando en que uno está encerrado, bueno, por lo menos ya tengo con quién charlar hacia el otro lado. Aquí doy algunas indicaciones, por ejemplo, es muy importante que te conectes a la clase de Zoom. Estoy seguro que todos participarán para aprender y conocer sobre la cultura guaraní. Entonces, en la parte práctica, tenemos aquí las palabras que tenían que aprenderse en esa clase. Tenemos 2, 4, 6, 7 palabras. Leemos el vocabulario, la practicamos, la oralidad. Entonces, y qué importante es la oralidad y la vocalización con el estudiante, porque así lo aprende mejor y también al decirlo no lo van a mal hablar, sino que va a estar mucho mejor. Así es. También aquí colocaban las páginas de los libros, por ejemplo, habían chicos ya algunos padres que venían a recoger los materiales de los estudiantes, entonces
ya íbamos trabajando con los libros también. Claro que sí. Yo proyectaba el libro, las páginas de manera virtual. Virtual y Entonces, ya el bueno, papá vamos iba a en casa. trabajar la página 55-56. Dice, coloreamos los objetos del hogar. Entonces, buscaban ellos la página 55 y 57 en su texto y ellos tenían que colorear. Entonces, de esa forma, mientras ellos van coloreando, íbamos conversando, practicando las palabras, los diferentes objetos en guaraní. Trazamos las palabras en guaraní con el color que a ti te guste. Esto es para segundo de primaria. Entonces, ellos trazaban también en el libro las palabras que tenían que aprenderse. Que aprenderse, claro que sí. Y qué importante es que el niño, por ejemplo, ahí va a aprender 2, 4, 6 palabras en esa clase, pues para la próxima clase, si de esas 6 él pudo memorizarse 1, 2 o 3, pues ya es bastante. Es lograr mucho con ellos. Bueno, y como producción, entonces, una vez que tengas todo completo, ellos, con la ayuda del padre, me mandaban fotografías de su trabajo. Por ejemplo, esto podían escribirlo en el cuaderno y si tenían la posibilidad de imprimirlo también. Claro, entonces, le sacaban fotos y a su libro, a la página de su libro también le sacaban fotos como tarea culminar, que prueba que lo había desarrollado, ¿no es cierto? Claro. Además que yo lo podía ver también. Estas actividades son bien sencillas y yo tenía 40 minutos de Zoom para que se desarrollar su clase. Entonces aprovechaba también de colocar aquí el link para la clase de Zoom y adjuntaba para los que no tenían un libro y puedan dibujarlo. Ahí tenemos imprimirlo también. Los objetos del hogar, carurenda, tenda, yapé, poñae, carúa, ñaeni, gua. Entonces, eso era todo el tiempo practicar y practicar con los chicos. Sí. Aquí teníamos para... Y es la única manera de aprender el guaraní, practicarlo. Así practicarlo y de manera oral. No hay otra manera de poder aprenderlo. Así es. Entonces, aquí tenemos el trazo de las diferentes palabras y no, a los chicos les encantó, a mí me encantó, me ayudó el libro que usted nos propone o nos está facilitando en este caso la editorial Ñarandú. Claro, está hermoso el libro, llamativo, con actividades que se pueden desarrollar. En todo. Exacto. Está pensado en todos ustedes para que no se encuentren. Cuando yo me encontré, cuando me tocó dar las clases de guaraní, no había un material para diferentes grados, sino que era un material y eso tenía que uno adaptarlo para los diferentes grados y decir, si esto ya he hecho, entonces pues ya ahora sí puede decir que con esto aprendió en primero, segundo es otro, tercero y cuarto, así sucesivamente. Le cuento, profe, una experiencia. Usted en uno de sus proyectos, aparte de proponer esto de aquí, de colocar botones a las camisas o decorar, hacer una decoración con eso, yo ya estaba pasando cursos de bordado. Yo tenía que aprender a bordar para enseñarle a mis estudiantes. A mí en el colegio me enseñaron a hacer bordado, pero ya hace mucho tiempo, entonces ya tenía que reinventarme, o sea, buscar la manera de volver a aprender los diferentes bordados. Por ejemplo, en tercero de primaria estábamos aprendiendo ya, bueno, antes que se clausure el año escolar, yo ya estaba buscando los materiales para pedirle a mis estudiantes, por ejemplo, cualquier tela en casita, aguja, entonces... Lo que tuvieran en casa. El punto cruz, el punto... Y es importante porque el punto cruz, el punto atrás, el punto cadena, para que ellos vayan, por ahí se le soltó un botón o se deshiló la camisa o la polera y ellos saben cómo por lo menos solucionar ese pequeño problema que tienen ese rato. Ahí sería la solución, por ejemplo, para las profesoras de primaria de aula, cuando tienen que tocar lo que es la parte de tecnología, ¿no es cierto? Sí, tecnología o artes plásticas en lo que es elaboración de materiales o el pintado, pueden ellos trabajarlo. Ya están articulando las áreas ahí. Así es. Entonces, y lo importante es que aquí, dentro de este material que se le viene a presentar dentro de este texto, viene articulando lenguaje, matemáticas, ciencia, artes y tecnología, así que no hay donde se pierdan y donde digan no encuentro nada o no puedo trabajarlo, pues entonces va a cubrir muchas de las necesidades. Es como usted lo dice, profe, o por un buen bae, el libro está en base al currículo regional. O sea, tenemos los 4 campos, por ejemplo, vida, tierra, territorio, ciencia, tecnología y producción, cosmos y pensamiento, comunidad y sociedad. O sea, están los 4 campos. Al momento de que el profesor haga su planificación, lo único que tiene que hacer, a ver,
esta clase, esta semana me toca lo que es Ciencia, Tecnología y Producción. Entonces, bueno, voy a ver qué tema tengo en Ciencia, Tecnología y Producción. Entonces, y va a ir a apoyar a lo que es el área de matemáticas. Exacto. Por ejemplo, los números en guaraní, de las unidades, ya más adelante van a ver las decenas. Sí. Entonces, gradualmente, de acuerdo al grado y la edad que le corresponde, está desarrollado este libro. Así sí. Es. Entonces, bueno, vamos a ver algunas preguntas que tengan, que pueden realizarlas por el chat a todos los participantes. Vamos a verlas. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarla por el chat y la vamos a leer y vamos a ir respondiendo sus inquietudes. A ver, aquí tenemos, decía, bueno, aquí dice, el libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, vamos a dejarle el contacto por correo, le vamos a enviar un número telefónico para que ellos puedan conectarse, comunicarse con ellos o directamente venir a la editorial Iñarandú, que ahí lo pueden conseguir. Ahí está el material. La editorial está ubicado entre Quinto y Sexto Anillo por la Avenida Beni. Sí. Prolongación entre Avenida Beni y, bueno, la prolongación también es Beni, creo también la otra. Sí, Beni. De esa manera ustedes pueden llegar o antes también podemos nosotros contactarnos con cada uno de ustedes. Vamos a estar llamándolos también para ver cómo les pareció este webinar y alguna sugerencia para poder seguir mejorando. Es mi primera experiencia realizando un webinar y me imagino que usted también. Nuestra primera experiencia prácticamente. Mil disculpas por las interrupciones de repente, pero estamos para aprender, ¿no es cierto? Hayamos cubierto todas sus expectativas y que les haya agradado. A ver, vamos a leer algunas preguntas más. A ver. Es uno para cada curso y si todos tienen CD para el audio. Sí, cada CD es para cada libro, para cada grado, sí. ¿No? Entonces, de eso no se preocupen. Además que van a tener ustedes una guía para el profesor y el plan anual. Ese va a ser el detalle importante para ustedes. Así que yo les recomiendo el libro. Yo lo he desarrollado, lo he trabajado. 2 años que lo estoy trabajando. Este es mi segundo año. Y me encantó, la verdad que me encantó. Y espero que a ustedes como docentes también les ayude y le va a ayudar muchísimo. Así es. Va a cubrir muchas, como les digo, va a cubrir muchas de las necesidades porque ya lo va a encontrar por grado y ya no solamente es un solo material para cada curso o uno solo para todos los cursos, sino que ya hay primaria y hay secundaria. Lo va a encontrar en los 2 grados. Así es. Nos están preguntando sobre la pronunciación. Va a estar en el audio la pronunciación del vocabulario, claro, tema, lo van a tener en el vocabulario, la pronunciación correctamente para que ustedes lo puedan practicar con sus estudiantes, porque eso es muy importante, lo que es la vocalización para que el estudiante, para aprender una nueva lengua. Así es. Bueno, nos están preguntando sobre el costo. Bueno, ya se van a... Ya eso ya no sabemos de eso, así que eso es directamente con la editorial, así que pueden pasar por ahí y ahí todo le van a comunicar y le van a decir. Bien, agradecer a todos los que se han conectado. Tenemos personas desde Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, tenemos desde Camiri que se han conectado, Yacuiba. He visto a alguna colega ahí, por ejemplo, que es la directora del año pasado, creo, de una unidad educativa que iban mis hijas, bueno, están yendo mis hijas, la profesora Verónica, saludos. La directora, bueno, hay muchas personas que se han conectado, ¿no es cierto? Así que, hasta les comento, mire, de otros países. Paraguay, tenemos visitas desde Paraguay también. Qué bueno. Y de otros departamentos, por ejemplo, he visto desde Beni. Bueno, es muy importante conocer. No esperábamos llegar a todos ellos, pero bien. Bueno, encantadísima, emocionada y feliz que hayamos llegado y esperemos que hayamos cubierto todas sus expectativas y sus necesidades también con este webinar. Bien, aquí nos pregunta si fuera posible enviar a los correos el contenido de los textos, particularmente me interesa desde la secundaria. Sí, se les puede mandar hasta, no sé, Claro, se le va a enviar, me imagino que lo van a tener dentro de su correo, lo que es donde ustedes puedan verlo y puedan comunicarse con las personas de la editorial para que ellos les faciliten todo lo que ustedes necesiten. Así es.
nosotros vamos a hacer llegar todas sus preguntas en cuanto a con quién se van a comunicar, en cuanto a los contenidos. Entonces, ellos le van a proveer entonces toda esa información Claro que mediante sí. los correos. Así Bien, es. a ver, vamos a ver algunas últimas preguntas más. A ver, tenemos... Excelente taller, dice muchas gracias a la profesora por su participación. Bueno, lamentablemente no todos han logrado ingresar, pero está quedando grabado este webinar Claro y que lo sí. vamos a publicar en Para el que lo Facebook puedan de volver a ver y lo puedan escuchar. Así que bueno, pues Dios me lo bendiga a todos y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Yasoropay, Ya Ayema, Soropay, Ayema Ajayema, Porobae. Ajayema.